Ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes de empezar, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Si me confirman por audio, mucho mejor porque en ese momento no estoy viendo el chat. Sí se puede ver, Sí, sí se ya, ve. muy bien. Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esta clase la tengo que dar ayer, pero por motivos de fuerza mayor no pude, así que lo estamos viendo hoy día. Así que este tema de examen físico respiratorio, que ya bueno, vendría siendo un tema práctico, el cual es el principal que deben saber, porque lo van a ver en sus pacientes ya en el hospital. Es bastante importante y bueno, es la base de todo, ¿no? De aquí van a sacar toda la semiología de las afecciones respiratorias que van a ver. Así que bueno, para recordarles, mi nombre es Ashley y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, el contenido de esta sesión vamos a ver primero cuáles son los objetivos, las generalidades y vamos a pasar con lo que ya es el examen físico, ¿no? Que va a constar en lo que es la inspección, la palpación, la percusión y por último la auscultación. Luego tendremos un par de preguntas y ahí culminaría. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase del día de hoy? Primero, conocer cuáles son las partes del examen físico ya a más profundidad, ¿no? Ya no solo superficialmente y identificar las principales alteraciones y hallazgos semiológicos que vamos a encontrar en estas. Bueno, ahora empezando con lo que son las generalidades. ¿Con qué debemos empezar? Primero, reconociendo nuestra topografía torácica, nuestros reparos anatómicos, ¿no? Para poder identificar a qué nivel vamos a encontrar lo que son los lóbulos pulmonares, las costillas, ¿no? Para saber a qué niveles auscultar, palpar, percutir, ¿no? Primero tenemos que tener de referencia la clavícula, luego el esternón, sus partes, ¿no? Tenemos las horquillas, el ángulo externar de Lewis, el cual va a corresponder al segundo cartílago, en el cual posteriormente vemos lo que es el segundo espacio intercostal, que es una de las principales zonas que vamos a percutir. Luego tenemos el lado costal del esternón, el apéndice sifoides, luego el ángulo epigástrico. Luego tenemos las mamilas, que en el hombre van a ser bastante importantes ya que representan el cuarto espacio intercostal. Luego tenemos las escápulas, que, bueno, su espina va a representar lo que es su extremo interno de la tercera vértebra dorsal, el ángulo inferior, la séptima vértebra dorsal. Luego tenemos la apófisis espinosa, que, bueno, en personas que se va a ver más prominente va a representar lo que es la séptima vértebra cervical, ¿no? Esto más que nada son reparos los cuales nos ayudan a, bueno, identificar ciertas zonas para lo que es la ocultación, la percusión y, bueno, las diferentes partes que veremos más adelante. Ahora, ¿cuál es el primer paso de lo que es la exploración física respiratoria? La inspección. Comenzamos con observar al paciente. Vamos a ver cuáles son las alteraciones generales que podemos encontrar. En este caso, podemos ver el estado nutricional del paciente, cómo es que llega, cuál es, eh, cuál es la masa corporal con la que llega nuestro paciente. En este caso, podemos destacar un estado caquéxico. La caquexia vendría siendo un estado de desnutrición severa, la cual literalmente vamos a ver al paciente huesito, chicos. El paciente va a ser esquelético, ¿no? Y esto lo podemos ver en etapas más avanzadas de lo que es un carcinoma broncogénico o una tuberculosis crónica. Luego también tenemos la cianosis. Los labios van a ser de color violácea, azul, ¿no? También podemos ver esta coloración en regiones malares o en la lengua, ¿no? O en las mucosas bucales más que nada, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando vemos esta afección, tenemos que sospechar de que ha habido alguna alteración en la saturación que la podemos encontrar, por ejemplo, en una bronquitis crónica, ¿no? En un estadio del EPOC. Luego también tenemos lo que es, bueno, me olvidé de ponerlo acá, pero tenemos lo que son la respiración con los labios fruncidos. En este caso, cuando el paciente va a respirar, los labios los va a tener como en boquita de pato. Así, es como si estuviera intentando inflar un globo a lo que se asemejan, ¿no? Y esto más que nada se ve en pacientes con EPOC, ¿no? Que esto lo hace para poder respirar de una manera mejor, ya que estos pacientes van a llegar con disnea. También podemos ver lo que es el aleteo nasal. Miren, aquí vemos un bebé con un aleteo nasal. ¿Qué es el aleteo nasal? Lo vamos a ver más que nada cuando nuestras fosas nasales van a estar dilatadas, ¿no?
Entonces, este aleteo nasal también puede estar acompañado de lo que es la utilización de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, y lo podemos ver en personas con crisis asmáticas, ¿no? También tenemos los dedos en palillos de tambor. Estos dedos en palillos de tambor, también conocidos como la acropaquia. Esto nos va a indicar que la persona va a estar hipóxica, que va a haber o que va a tener supuraciones pulmonares. Lo podemos ver en lo que es una eh, osteoartropatía hipertrofiante neúmica, ¿no? Bueno, más que nada en patologías respiratorias, ¿no? Que, bueno, es conocido como el síndrome de Van Berger-Merier. Y, bueno, también podemos ver lo que es el eritema nudoso, que, bueno, vienen siendo manchas eritematosas, las cuales podemos ver en casos de tuberculosis pulmonar. Luego, el siguiente paso de nuestra inspección se va a dividir en lo que es notar lo que es un tórax estático o un tórax dinámico. Esta observación del tórax estático más que nada se hace para detectar lo que son deformaciones, que pueden ser congénitas o que pueden ser adquiridas de acuerdo a la patología, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que son los diferentes tipos, ¿no? Podemos ver el tórax normal con lo que vendría siendo los diámetros antero, posterior y transversal normales, ¿no? Luego tenemos también el tórax en tonel o tórax enfisematoso. Esto lo podemos ver en el EPOC, en el enfisema, ¿no? Es cuando hay especialmente un aumento del diámetro antero-posterior, chicos, ¿no? O sea, el diámetro antero-posterior del paciente va a estar aumentado como si estuviera insuflado, ¿no? Luego también tenemos lo que es el tórax sifótico. Esto más que nada se debe a una deformación de la columna vertebral. Y, bueno, vamos a ver al paciente como si tuviera una pequeña joroba, ¿no? Luego también tenemos el tórax excavado. A este también se lo conoce como un pectus excavatum, que vendría siendo una pequeña depresión anormal que se va a dar en el diafragma, ¿no? Como se va a formar como un embudo, ¿no? Un infundíbulo, como que le dice, ¿no? Luego también podemos ver lo que es el tórax raquítico, que se da más que nada por un crecimiento, pero de las costillas, ¿no? Es diferente al tórax en tonel, porque en el tórax en tonel todo el tórax va a estar distendido, en cambio en el raquítico vamos a ver más que nada predominio de las costillas. Y, bueno, también está lo que es el pectum carinatum. El pectum carinatum vendría siendo lo contrario del pectus excavatum, que también se lo conocen como pecho de pollo. ¿No han visto esos pollitos chiquitos amarillitos que tienen el pecho infladito? Así, ¿no? Entonces vendría siendo una deformación del tórax, como sobresalido. Luego tenemos la inspección del tórax dinámico, ¿no? Aquí en el tórax dinámico vemos lo que son los movimientos del tórax al momento de la respiración, ¿no? Aquí evaluamos el tipo de respiración, la frecuencia, la amplitud, el ritmo que tiene y si hay presencia de signo de dificultad respiratoria. Para empezar, el tipo respiratorio. ¿Qué es lo normal? En una mujer, la respiración va a ser costal superior. En un hombre va a ser costo-abdominal y en un niño va a ser netamente abdominal, ¿no? Entonces, en diferentes patologías, esto va a provocarse lo que es una inversión, ¿no? Por ejemplo, si una mujer tiene alguna fractura costal o sus pleuros están inflamadas, que vendría siendo una pleuritis, va a haber menos movimiento del tórax y la respiración va a ser de predominio costo-abdominal. En cambio, en un hombre, por ejemplo, si hubiera alguna alteración a nivel abdominal o algún proceso doloroso en el abdomen, como una peritonitis o una cirugía abdominal que haya tenido, va a mover menos el abdomen, lo que hará que su cuerpo tenga una respiración más costal, que bueno, va a ser predominante en una mujer en términos normales, ¿no? Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué es lo normal? La frecuencia vendría siendo, en condiciones normales, de 12 a 24 ciclos por minuto en un adulto,
¿no? Hay otras literaturas que me dicen que vendría siendo de 12 a 20 respiraciones por minuto, pero bueno, esto depende de la literatura, pero lo que más se acepta es de 12 a 24. ¿No? Entonces, cuando hay una disminución de esta frecuencia respiratoria, lo vamos a denominar bradipnea, que vendría siendo menos de 12. 12 va a ser el determinado, ¿no? En cambio, cuando hay un aumento de esta, vamos a denominarlo taquipnea. Y lo normal, o sea, la cantidad de respiraciones por minutos estándar, se va a denominar eupnea, ¿ok? Entonces, también van a haber otras denominaciones, como la hipernea, que en este caso va a haber un aumento de tanto de la amplitud como de la profundidad de los movimientos respiratorios, ¿no? O sea, va a ser más profunda su respiración, no más intensa, por decirlo así. Luego también tenemos la apnea, que en este caso va a ser una interrupción de la respiración, un cese de esta, ¿no? Ya, la polipnea vendría siendo sinónimo de hipernea, para que lo tengan en cuenta. Luego también tenemos lo que es la amplitud. En este caso, en lo que vendría siendo la amplitud, vamos a denominar batipnea a una respiración más profunda y a una disminución más superficial, vamos a denominarla hipopnea. Ahora el ritmo. Bueno, el ritmo respiratorio, lo normal, lo que está estandarizado, es que sea una distribución de 3, 2, 1 en respecto a la inspiración, expiración y el apnea. O sea, inspiramos en 3 segundos, expiramos en 2 y va a haber una apnea de 1 segundo, ¿no? Pero van a haber anormalidades, que son, bueno, los patrones respiratorios anormales que vamos a encontrar, que son 3 principalmente, que es la respiración periódica de Cheyne-Stokes, que también se denomina ciclopnea, ¿no? En esta serie vamos a ver respiraciones que van a ser de una profundidad creciente, o sea, su profundidad va a ir creciendo, pero luego decreciendo, y posteriormente va a haber una apnea, o sea, un cese de la respiración de 10 a 30 segundos, o sea, de bastante, ¿no? Entonces, bueno, esto más que nada se debe porque la persona va a ser más sensible al dióxido de carbono, y esto lo va a llevar a una hiperventilación excesiva, ¿no? Lo cual produce niveles tan bajos que llevan a esta apnea central de 10 a 30 segundos. Entonces, este patrón respiratorio lo podemos encontrar en patologías como insuficiencia cardíaca o una aterosclerosis o incluso tumores del sistema nervioso central. Luego tenemos la respiración de Biot, que bueno, es una respiración periódica en la cual van a alternar periodos de apnea con ciclos respiratorios de una igual o distinta profundidad. O sea, no va a haber mucha variación en ese, como en el de Cheyne-Stokes, que va a ser de manera creciente y decreciente, ¿no? Esto puede ser característico de patologías como la meningitis o tumores o hemorragias. Por último, tenemos la respiración de Kussmaul, que es una de las más conocidas, que debido a que esta respiración va a ser una respiración acidótica, o sea, se va a presentar más que nada es característico que se le señale en la cetoacidosis diabética, en un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Y bueno, esta respiración consiste en que va a haber una inspiración que va a ser amplia. Luego, posterior, va a haber una profundidad, una breve pausa, y posterior una expiración que va a ser rápida y quejumbrosa, ¿no? Entonces, podemos ver que la inspiración, como vemos, va a ir como decreciendo de manera rápida. Luego va a haber una breve apnea, una breve pausa, y luego una expiración que va a ser más corta que la inspiración y va a ser mucho más rápida. Bueno, ahora, ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria? ¿Cómo va a llegar tu paciente cuando no puede respirar? Primero va a llegar con lo que es un aleteo nasal. Un aleteo nasal inspiratorio. Como hemos visto, este va a ser caracterizado por lo que son la dilatación de las fosas nasales. Luego también vamos a ver tirajes. ¿Y qué son estos tirajes? Estos tirajes vendrían siendo lo que es una retracción, un hundimiento de los espacios intercostales.
Luego también vamos a poder ver lo que es en algunos pacientes la utilización de musculatura accesoria, como el esternocleidomastoideo o los trapecios o los músculos intercostales. También vamos a poder ver lo que es la paradoja costal o también conocido como el signo de Huber, que es que durante la inspiración las paredes del tórax, las paredes laterales, se van a deprimir debido a la contracción del diafragma, ¿no? Y esto puede, más que nada, se puede deber a un tórax hiperinsuflado, ¿no? Como en tonel, en enfistematoso. Aquí les he puesto un pequeño cuadrito que es el test de Silverman-Andersen, que es un test para puntuar cuál es el grado de dificultad respiratoria del paciente, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Los movimientos torácicos abdominales si están sincronizados o con poca elevación o hay una disociación de estos, ¿no? También los tirajes costales, retracción, un aleteo nasal o un quejido, ¿no? Y de acuerdo a la calificación que tenga el paciente, podemos ver si tiene dificultad respiratoria ausente, leve, moderada o grave. Posteriormente a la inspección, viene lo que es la palpación. En la palpación, aquí van, bueno, esta palpación nos va a permitir ver hallazgos de inspección que tal vez no hemos notado, ¿no? Aquí vamos a necesitar ciertas maniobras, las cuales vamos a comprimir el cuerpo del paciente para que puedan salir a la luz estas alteraciones, ¿no? Primero está la palpación general, que en este caso es para identificar dolor, frémitos, que en este caso los frémitos vendrían siendo como pequeñas vibraciones, y adenopatías. Bueno, en el caso de los frémitos, voy a hacer más énfasis, ¿no? Porque el dolor, bueno, en sí el dolor se hace palpando con la palma de la mano todo el tórax y para localizar puntos dolorosos, ¿no? En caso de los frémitos, tenemos frémitos pleurales, que en este caso se pueden notar vibraciones debido a lo que es el roce de ambas hojas pleurales, ¿no? Cuando hay una inflamación, cuando hay una pleuritis. También podemos ver un frémito brónquico, que bueno, se produce cuando hay una secreción bastante espesa en el árbol bronquial. Y bueno, en las adenopatías, ¿no? Más que nada en lo que son las regiones supraclaviculares o en el cuello, en las axilas, para identificar alteraciones del sistema linfático o un cáncer broncogénico avanzado, ¿no? O tumores del mediastino, inclusive. Posteriormente a la palpación general tenemos lo que es la amplexación, o también denominado por el agente elasticidad torácica, pero a mí me gusta más la palabra amplexación, ¿no? En este caso, la amplexación es una maniobra la cual se realiza colocando ambas palmas de las manos por delante o por detrás de lo que vendría siendo la zona supraclavicular o infraclavicular o bueno, en la parte de las bases pulmonares, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner las manos en la región, lo que vendría siendo en la línea vertebral. Nuestros pulgares tienen que estar exactamente a la mitad, ¿no? Entonces, tú vas a pedirle a tu paciente que respire lento y profundo. Inspire. Y tú vas a ver si tus dedos se separan. O sea, lo normal es que se tienen que separar, ¿no? Y eso va a indicar que tus pulmones se han insuflado bien. Pero van a haber alteraciones en donde una mano se puede quedar estática y la otra se va a insuflar normal. Y esto me va a indicar que, bueno, por alguna manera el pulmón no se puede expander de manera, de manera normal, ¿no? Entonces, en este caso, la expansión puede ser, bueno, la disminución de esta expansión puede ser bilateral, como en una fibrosis pulmonar, que, bueno, también en enfisema, en donde los pulmones no van a poder insuflarse de una manera correcta, entonces nuestros pulgares no se van a poder separar. O también puede ser una disminución de la plexación unilateral, que, o sea, que puede afectar solo a un campo pulmonar, en donde podemos ver en una telectasia o un derrame pleural masivo o en un neumotórax total. Luego también podemos ver lo que es la ampliación localizada, ¿no? Cuando va a ser una disminución de la expansión se limita a solo una parte, una región del tórax, que podemos ver en casos tal vez de tuberculosis o de cáncer de pulmón.
Chicos, ¿hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Me siguen? ¿Todo claro? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué se daría la acropaquia? No entiendo. ¿Por qué tendría que darse signo o síntoma, creo, en el paciente? Ya. A ver, espérate, voy a ponerlo. En este caso, la acropaquia o los dedos en palillos de tambor se dan por la hipoxia, ¿no? Entonces, esta hipoxia va a generar deformaciones en las articulaciones, ¿no? Entonces, esto puede ser una manifestación de que el paciente no tiene una buena respiración, ¿no? Entonces, hay una dificultad respiratoria, entonces se manifiesta como acropaquia. O dedos hipocráticos, también se les dice. Más que nada, este signo lo vas a ver en una manifestación crónica. Por ejemplo, en el EPOC, pero ya en el EPOC bastante avanzado, o también en un cáncer broncogénico también, cuando el paciente Ok. ya no puede respirar bien, ¿no? O sea, esta acropaquia más que nada va a acompañarse de lo que es la cianosis. Va a ser un signo también, así como la cianosis, la acropaquia también vendría siendo un signo de la hipoxia. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O continuamos? Bueno, ya que no me dan respuesta, continuamos. Muy bien. Entonces, luego de la amplexación viene lo que es las vibraciones vocales. Estas vibraciones vocales se van a dar, bueno, como dice su nombre, en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, estas vibraciones van a ser transmitidas por la columna de la tráquea hasta el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, esta vibración se transmite a través de la pleura y alcanza lo que es la superficie torácica, que es lo que nosotros tocamos, ¿no? Entonces, cuando hay algo que facilite o que impide esta propagación de sonido, va a haber un aumento de la sensibilidad o una disminución. Entonces, vamos a sentirlo más o vamos a sentirlo menos. En este caso, un datito es que estas vibraciones vocales son mucho más notorias en los hombres que en las mujeres. Y esto debido más que nada al tono de la voz, ¿no? Entonces, un tono de voz más bajo va a conducir mucho mejor esta vibración que en tonos más altos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se evalúa eh, esta, este examen? Más que nada es con las palmas de las manos, las colocamos de manera comparativa. No, algunos doctores lo hacen con las dos manos o otros lo hacen con una sola mano también de manera comparativa, ¿no? Entonces tú le vas a pedir al paciente que repita de manera continua cada vez que se mueva tu mano el número 33. Entonces, tú colocas la mano en la espalda del paciente y dices repita 33, 33, 33 y vas moviendo tu mano de manera comparativa en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces tú vas a sentir si en algún campo se escucha más, se escucha menos, o en ambos campos no se escucha de manera correcta, ¿no? Entonces, como había mencionado, puede haber un aumento, una disminución, o incluso no se puede de estas vibraciones, ¿no? Tu mano va a vibrar, eso es lo que más va a vibrar tu mano al momento de que el paciente hable, y más cuando repite este número, ¿no? Por eso es el número de elección, el número 33. Entonces, cuando hay un aumento de estas vibraciones vocales, se debe a que, por ejemplo, bueno, hay mayor transmisión del sonido, de esta vibración, ¿no? Entonces, esto podemos verlo en lo que son condensaciones del tejido pulmonar o en casos donde hay un aumento de la permeabilidad bronquial hasta lo que es este foco de condensación o también en síndromes de consolidación, ¿no? Y más que nada se puede ver en lo que es una neumonía o en una caverna en caso de que haya. Entonces, en una disminución. ¿Cuándo va a haber una disminución de estas vibraciones? Más que nada, se va a observar en circunstancias donde se dificulte la transmisión de estas vibraciones. Entonces, cuando hay una dificultad de la transmisión es porque tal vez algo haya obstruido la luz del bronquio y no permite pasar
la vibración hacia la columna aérea, o es que en los pulmones, por ejemplo, en un enfisema, hay una disminución de la capacidad vibrátil del parénquima. ¿Okay? Entonces, cuando no escuchas, cuando no sientes nada, cuando hay una abolición de estas vibraciones, es más que nada, bueno, es cuando ya hay un grado mayor de afectación, que podría ser, por ejemplo, en un derrame pleural voluminoso, cuando está cubierto de líquido tu pulmón, así que el agua no va a poder transmitir bien estas vibraciones. Continuando con lo que es el siguiente paso del examen respiratorio, tenemos lo que es la percusión. En este caso, al percutir, se hacen vibrar a los cuerpos elásticos, y estos cuerpos elásticos van a emitir estas ondas, ¿no? Y estas ondas se van a propagar a través del aire. Entonces, ¿cómo es que se hace este examen? Se utiliza lo que es la técnica dígito digital de Gebhardt. Entonces, en este caso, tu dedo percutor, que va a ser siempre tu mano derecha, con el dedo índice o dedo medio, o incluso los dos, vas a colocar tu mano izquierda en la zona donde quieres percutir, ¿no? Entonces, vas a presionar, vas a chocar lo que es tu dedo plexímetro, que a este puede ser tu dedo índice o tu dedo medio izquierdo, y vas a comenzar a chancarlo. Lo pueden practicar en sus mesas, así como está en la imagen, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es, bueno, ubicar más que nada los espacios intercostales, ¿no? Porque si lo pones en el hueso, la verdad, todo va a ser mate. Así que lo que quieres tú percutir es el pulmón. Entonces, lo que tienes que hacer es chancar. Para esto tienes que tener las uñas cortas. Y bueno, tienes que ir practicando porque a veces lo puedes hacer en la uña como tal, o lo puedes hacer un poco más abajito, ¿no? Entonces, de acuerdo a la superficie que percutas, puedes escuchar matidez o sonoridad, ¿no? O hipersonoridad en caso de algunas patologías. Entonces, sonoridad vamos a escuchar cuando el pulmón esté aireado o cuando hay una cavidad hueca en general, ¿no? Por ejemplo, los intestinos también son sonoros. En cambio, matidez es cuando el pulmón va a estar privado de aire. Lo normal es que el pulmón esté sonoro. Si hay matidez, porque hay algo, ¿no? Puede ser líquido, por ejemplo, un derrame pleural, ¿no? En cambio, el hígado sí es mate por estándar. Y bueno, hipersonoridad lo vamos a escuchar cuando los pulmones están hiperaereados, ¿no? Puede ser una atelectasia. Ahora tenemos ya lo que es la última parte, chicos. La última parte vendría siendo lo que es la auscultación. En este caso, la auscultación es la parte más importante de lo que es el examen físico respiratorio, ¿no? Y en este caso al paciente tú le tienes que pedir que esté sentado y que respire de una forma lenta y profunda con la boca abierta, así como si estuviera cansado, ¿no? Y de manera continua. Esto, bueno, este mecanismo se da, tienes que hacer que el paciente hiperventile, ¿no? Entonces, en ocasiones hay pacientes los cuales pueden llegar a cansarse o a sufrir de mareos, más que nada en personas mayores, ¿no? Entonces, tú tienes que indicarle al paciente, más que nada si es una persona mayor, si es una persona desnutrida o si está anémica, que al momento de hacer esto vaya detectando cómo se siente, ¿no? Porque si se siente mareado, obviamente tiene que pedirte que pares. Porque hay veces que, bueno, ahorita chicos que ustedes están en el hospital, ausculten todo lo que quieran. Demórense todo lo que quieran auscultando. Demórense una hora si quieren auscultando, si no están seguros. No importa, que les digan por qué te demora mucho, no importa. Recién estamos aprendiendo. Así que lo que tienen que hacer también es identificar las partes de su estetoscopio. En este caso, primero están las olivas, que tienen que recordar siempre que al momento de poner su estetoscopio, las olivas tienen que estar mirando hacia adelante, no hacia ustedes, hacia adelante, ¿no? Porque si no, el sonido no se va a escuchar muy bien, ¿no? Luego están las ojivas o los tubos auditivos, está el muelle, el tubo en Y, ¿no? Luego está la manguera, la campana, que bueno, en este caso puede ser una campana doble, ¿no? La campana para adultos o la pediátrica, que en este caso giras lo que es la manguerita, ¿no? Bueno, el diafragma, la membrana, para, para poder elegir qué lado, ¿no? Escuchar. Y bueno, la manera en la cual vas a auscultar
es de manera comparativa. Todo este examen es comparativo, ¿no? Si tú percutes un lado del pulmón, percutes el otro para ver cómo suena. Todo tiene que sonar igual, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que ocultarlo de la misma manera, como una escalerita. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. De comparativa, arriba, hacia abajo y de los costados, ¿no? También puedes ocultar la parte anterior, pero ubicando siempre debajo en los espacios intercostales, ¿no? No ocultes el hueso. Para eso siempre tienes que guiarte más que nada de las costillas, ¿no? Bueno, en personas con sobrepeso a veces es difícil ubicar las costillas o la clavícula, pero puedes palpar todo lo que quieras siempre pidiendo el permiso del paciente, ¿no? Entonces, lo normal que tú vas a escuchar en el pulmón es el soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular, ¿no? En este caso, este murmullo vesicular vas a escucharlo en todas las partes del pulmón. Donde ocultes el pulmón, tienes que escuchar tu murmullo vesicular, ¿no? Y bueno, este más que nada es suave, de tonalidad baja, y más que nada se escucha con más fuerza en lo que es el momento de inspirar. En cambio, la respiración laringotraqueal, o también llamada brónquica, es mucho más fuerte y más prolongada, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las anormalidades? ¿No? Lo normal ya vimos, murmullo vesicular y soplo laringotraqueal. Ahora, ¿cuál es lo anormal? Lo anormal lo podemos clasificar en tres grupos. Las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, o sea, si hay un aumento o disminución de este, si hay algún sonido que reemplace este murmullo vesicular, o sea, que no escuches el murmullo vesicular, que escuches otro ruido, o ruidos agregados, o sea, que aparte del murmullo vesicular, escuches otros ruidos. Entonces, en las alteraciones cuantitativas, cuando hay un aumento, significa que hay una hiperventilación pulmonar. En este caso, se puede ocurrir, por ejemplo, en lo que habíamos visto en la respiración de Kussmaul, ¿no? El paciente hiperventila en una acidosis metabólica. Otro también puede ser lo que se le llama lo que es la hiperventilación supletoria. Y esto se da cuando, por ejemplo, en un lado del pulmón hay puede haber una atelectasia, un derrame pleural, en donde al lado contrario el murmullo se exagera. Entonces, un lado no puedes escuchar bien el murmullo, entonces tu pulmón exagera el murmullo del otro lado. O bueno, se escucha mucho más notorio. Luego también está la disminución o la abolición, ¿no? En este caso se puede dar por dos razones, ¿no? Por alteración en la producción del murmullo vesicular o una alteración en la transmisión de este. ¿En qué patología se da una alteración de la producción? En un enfisema. ¿Y en qué patología se da más que nada una alteración de lo que es la transmisión? Más que nada por casos de interposición, ¿no? O sea, va a haber algo que interrumpa pues esta transmisión, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? De acuerdo a que, bueno, el tejido adiposo va a dificultar la transmisión de este sonido, o en derrames pleurales masivos. Luego tenemos lo que es el reemplazo del murmullo circular, que en este caso tenemos varios. Primero tenemos el soplo laringotraqueal, ¿no? Que bueno, este soplo, que como ya habíamos visto también, este se escucha normalmente lo que es sobre la laringe o la tráquea, pero puede haber determinadas circunstancias que en algunas zonas del parénquima se puede escuchar un sonido idéntico, ¿no? Pero de una tonalidad más alta. Entonces, para que esto suceda, debe haber o una condensación o un aumento de la permeabilidad, o lo que puede ser es que también el pulmón tiene que tener cierto volumen, el cual genere este sonido. Luego también tenemos el soplo pleural. En este caso, se va a originar debido a que el pulmón va a estar colapsado. Esto puede ser por un derrame pleural, ¿no? Y este es similar a lo que es al soplo tubario, que bueno, lo veremos después. Sí. No, pero en este caso se escucha como una E. No, la tonalidad es de E.
Luego tenemos el soplo cavernoso o cavitario, el cual, en este caso, hay una cavidad extremadamente grande cerca de la pleura que comunica a un bronquio, ¿no? Y bueno, tenemos por último el soplo anfórico, que en este caso lo podemos ver en un neumotórax. Por último, tenemos lo que son los ruidos agregados, ¿no? Que en este caso no se ocultan en condiciones fisiológicas, ¿no? Es netamente patológica. Tenemos que son las sibilancias y roncus, que vendría siendo lo mismo, pero de diferentes tonalidades, los estertores y el frote pleural. Entonces, primero las sibilancias y los roncus van a estar asociados a lo que son obstrucciones y es predominante en la expiración. Las sibilancias vamos a escucharlas en una tonalidad más alta y son agudas, van a ser similares a un silbido, ¿no? Ustedes van a escuchar y literalmente van a escuchar a una persona silbando. En cambio, los roncus van a ser parecidos, pero más graves. Luego tenemos los estertores, que en este caso, aquí ya no va a ser por una obstrucción de los broncos, sino por una obstrucción de alvéolos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que son los estertores gruesos o húmedos y los estertores finos, ¿no? Que en este caso van a ser predominantemente inspiratorios. Y también tenemos otro sonido que es el frote pleural, que en este caso se va a dar por el roce de las dos pleuras, que en caso de inflamación. Luego, por último, tenemos la ocultación de la voz. Este se parece a lo que son las vibraciones vocales, pero en este caso, porque bueno, el paciente va a tener que repetir 33 nuevamente, pero en este caso lo vas a escuchar con, con tu... Ay, se me fue el nombre. Con tu estetoscopio. Entonces, en este caso, la afección podemos ver que puede haber una disminución o abolición cuando va a haber un obstáculo, ¿no? No se va a poder propagar estas vibraciones, que también, al igual que hemos visto, puede ser en caso de atelectasia motoras, derrame pleural, obesidad, o, bueno, variaciones patológicas, que en este caso podemos ver lo que son la broncofonía, la pectoriloquia o lo que es la egofonía, ¿no? En este caso, la broncofonía vendría siendo un aumento de la resonancia de la voz, pero sin una matidez notoria, no como en la pectoriloquia, que más bien es como si el pecho que habla, ¿no? Se le denomina, ¿no? Porque la voz se va a oír muy clara y muy fuerte. Y la egofonía, también denominada voz de cabra, es porque va a tener un carácter tembloroso, ¿no? Como si la persona se estuviera apretando la nariz y estuviera hablando de esa manera. Entonces, así lo vas a escuchar en lo que es en la auscultación. Y bueno, aquí les he puesto dos imágenes. La primera imagen, donde vemos sibilancias, crépitos y subcrépitos, es, bueno, es más que nada que para que se ubiquen que es por qué aparecen estos sonidos, ¿no? En caso de la sibilancia es porque hay una obstrucción a nivel de los bronquios. En el crépito, que se da más que nada al final de la inspiración, es ¿por qué? Porque hay algo en los alvéolos, la afección es a nivel alveolar. Y el subcrépito, el subcrépito va a ser parecido al crépito, pero bueno, la afección va a estar a nivel de los bronquios, pero se va a escuchar en dos tiempos, ¿no? Y bueno, no lo van a confundir con un silbido, porque el crépito se va a escuchar como si fuera un velcro o algo así, ¿no? Y bueno, el frote pleural, como habíamos dicho, es por la inflamación por el roce de las dos pleuras, ¿no? Al momento de su inflamación. Y bueno, esta otra imagen es mía, es un flashcard que yo hice el ciclo pasado, en donde resumía, bueno, lo más importante, todos los puntos de lo que vendría siendo el examen físico-respiratorio. La verdad, a mí hacer flashcard y escribir a mano es lo que más me sirve para el momento de estudiar. Y bueno, esto es lo que yo podía llevar al hospital, ¿no? Porque en sí dispositivos tecnológicos, en mi caso el doctor que me tocó no me permitía sacar. Incluso ni siquiera nos permitía sacar muchos papeles, tenías que llegar sabiendo todo, ¿no? Pero igual hacer flashcard les recomiendo bastante, es un método que sirve. Y bueno, por último, les tengo dos preguntitas. A ver, la primera.
¿Cuál es la posición recomendada del paciente para realizar una inspección del tórax posterior durante el examen físico-respiratorio? ¿De cúbito supino, de pie o sentado, con los brazos cruzados al frente, acostado en decúbito lateral derecho o sentado con los brazos apoyados hacia atrás? ¿Cómo creen, chicos? ¿No? Ustedes analizando. Eso no lo he mencionado. Pero cómo analicen cuáles son los pasos que tienen que seguir en su examen físico respiratorio y cuál es la mejor manera de que ustedes lo realicen. ¿Cuál vendría siendo la clave? ¿Alguno? Un valiente que quiera responder. Vamos, chicos, respondan. Ese es su criterio, más que nada. ¿Cómo se les facilita a ustedes examinar a un paciente? Mm. Bueno, en este caso, doctora, sería de pie o sentado con los brazos cruzados mirando al frente. Claro, La muy clave bien, de... claro, muy bien. Claro, en este caso está bien la respuesta debido a que tú tienes que tener la mayor periferia para ver al paciente, ¿no? Entonces tienes que examinar por delante y por detrás, ¿no? Incluye todo. Bueno, la siguiente pregunta, un casito clínico. Cortito. Mujer de 18 años presenta un tiempo de enfermedad de un mes con síntomas de tos seca de predominio nocturno, disnea a grandes esfuerzos. Al examen físico encontramos sibilancias en la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente? Miren, chicos, tiene un mes de evolución, es una paciente joven, tos seca de predominio nocturno, disnea a grandes esfuerzos, o sea, vendría a ser clasificación línea tipo 1, ¿no? Y encontramos sibilancias, ahí está. ¿En qué patología podemos encontrar sibilancias? En ese caso sería el asma, doctora. Bueno, lo Sí, más probable sería eso. Un sí, paciente asmático. claro, un paciente con una reacción, con una crisis asmática. Muy bien, bueno, eso sería todo. Bueno, aquí tengo la referencia, la verdad. El Argente es la base para este curso. También está el Suros, si quieren revisarlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mm, para ya pasarles lo que vendría siendo el post-test, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir para poder pasarles el post-test. A ver. Disculpe, buenas noches. ¿Habrá palabra clave? Ah, sí, verdad. Me haces recordar, gracias. Bueno, en este caso la palabra clave vendría siendo. Ay, ¿cuál era? Ah, ya, amplexación, ¿no? Todo con mayúsculas, chicos. Se lo voy a pasar por acá, por el Teams. Ya, ya se los pasé. Pueden responderlo, chicos. Se lo voy a pasar al grupo también. Disculpa, ¿cuál era la palabra clave? Amplexación, se lo voy a escribir en el chat. Ya se las puse en el chat. Bueno, chicos, eso sería todo. Ya solo queda que contesten sus postes. Espero que les haya quedado claro todo lo que pude abarcar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Siempre estoy pendiente de mi celular, la verdad, contestando. Y bueno,
en general todos los tutores estamos aquí para ayudarles, ¿no? Y para que sea más dinámica esta clase. Así que si quieren ya se pueden retirar y se da por concluida esta sesión. Hasta luego.